Listo, bienvenidos día 18 de este 30 por 30 de facilidad. Como saben, como es Viernes Santo, me fui de vacaciones y dejé esto grabado, pero está el tema impresionante. Me hubiera gustado ver todos los comentarios en vivo de todo lo que vamos a hablar hoy, pero tengo la fortuna de que en el WhatsApp que tienen ustedes el link ahí abajo, publiqué, hey, voy a empezar a grabar y me pudieron acompañar dos personas. Lili, que es nueva, apenas ha visto un capítulo de esta facilidad 30 por 30, se unió al WhatsApp y dijo, tengo tiempo, aquí estoy, gracias Lili. Y es una energía de, soy nueva en Access, soy nueva en esto, aquí estoy, te encontré y aquí, ay, gracias por esa energía de los nuevos. Y pues para todos los nuevos me presento, soy Celestia Villarreal. Soy psicóloga, soy coach, encontré Access el año pasado, me enamoré de la técnica porque hay una de las muchas herramientas que te tocan unos puntos de energía en la cabeza, algo se mueve por dentro que yo sentí tanta libertad, tanta relajación, tanta calma mental, es como, puff, un silencio diferente a otros silencios, una relajación del cuerpo diferente a otras relajaciones del cuerpo. Y luego vi los beneficios en los cambios de mi día a día, de mi conducta, que dije, esto lo quiero para mí y para mi familia y para todo el mundo. Estudié para dar estas sesiones. Si tú quieres una sesión, me puedes buscar aquí, dejar un mensajito o en WhatsApp o en el Facebook y agendamos una sesión con mucho gusto cuando regresé de vacaciones. Y entonces lo estudié y los primeros que tuvieron su sesión fueron mi mamá y mi papá. Y de ahí empecé con más y más personas y los efectos son maravillosos. Y entonces les platico, ahorita en vivo está Lili, ya la saludé. Y luego está Fer, que Fer, ella es maestra de barras, ella enseña barras, la conoce desde hace un chorro, ella da también una técnica que se llama Fairlift, entonces ahorita siento que por un lado está alguien que lleva muchos años y por otro lado está alguien nueva, así que bienvenidos todos y se acaba de sumar Patricia. Patricia, bienvenida, llegaste justo a tiempo porque ya voy a empezar el tema, estaba en saludos, estaba echando el chal, pero ahí va. ¿Qué estamos acumulando que te quita la facilidad? Ay Dios con este tema, porque acumulamos cuestiones mentales, acumulamos objetos físicos, acumulamos emociones, acumulamos juicios, puntos de vista, reglas, deberías. ¿Qué estamos acumulando dentro de nosotros que nos quita la facilidad? Todo lo que eso es, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué acumulación estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que eso es, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un Dios y yo, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y qué fuerte está este tema y nos va a servir para muchísimas cosas. Así que empezamos con nuestra primera repetición de 5 aclaradores. Una, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, mano, lo podipoc, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y el siguiente, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá.
¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ya tenemos nuestro primer grupito de 5 y se siguen sumando personas. Llegó Chayo, gracias por estar aquí. Llegó Patricia, gracias, gracias. Bienvenidas a cada una y recuerden por el WhatsApp, digo, por el chat, me pueden poner cualquier pregunta que quieran. Y este tema de estar acumulando es una cosa que hacemos tan inconsciente porque cuando nuestra mente quiere entender algo y se obsesiona con entender algo, empieza a acumular ideas, puntos de vista, definiciones, eh, eh, el por qué no respondido, es una como bola de nieve de cosas que va creciendo y es como agua estancada y entonces estamos acumulando una energía que vuelve pesado nuestro pensamiento, vuelve como muy rígido nuestro pensamiento por estar acumulando cosas que no sirven en vez de estar actualizando, agregando cosas nuevas, descubriendo nuevos puntos de vista. Entonces, todo lo que hayas acumulado a nivel mental, puntos de vista, ideas, definiciones, creencias, todo lo que estés acumulando a nivel mental, que estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida. Todo lo que eso es lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y vamos bien fuerte con este tema. Apenas empecé con lo mental y van a seguir más cosas y vamos a descubrir cuántas cosas acumulamos, que ya es hora de que se vayan. Y entonces vamos a hacer otra repetición de nuestra pregunta de 5. Para los nuevos, recuerden, esta pregunta es en primera persona porque es como si la dijeras tú. Entonces, imagina que le estás diciendo con tu voz. Y la digo muy, muy rápido porque nos vamos a brincar la mente y vamos a mover energía. ¿Listos? ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo aquello que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto, lo destruimos y lo descreamos, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y completamos nuestras primeras 10. Fíjate qué fuerte la palabra acumular cuando nos damos cuenta que acumulamos cosas obsoletas, que ya no sirven, que ya caducaron, que nos estorban y que nos hacen la vida pesada y complicada. Y una de esas cosas que acumulamos son reglas, lo que sí se debe, lo que no se debe, lo que sí es bueno, lo que no es bueno, lo que es malo.
de lo que te tienes que acercar, de lo que te tienes que alejar. Y luego se vuelven deberías y estamos coleccionando y acumulando deberías contra nosotros mismos. Uy, yo debería de hacer esto. Uy, yo para esta edad ya debería de tener no sé qué. Uy, yo con lo que sé, yo debería de estar haciendo no sé cuánto. Y son deberías después que usamos sin darnos cuenta, como no lo hacemos con malicia, pero como ya acumulamos tantos, iba a decir una palabra grosera, ¡uh! Tantas reglas y tantos juicios, los desbordamos. Y entonces, pues ay, es que cómo lo digo sin decir groserías, no sé si se puede en YouTube o no, pero hay cosas que apestan, si las acumulas dentro de ti, apestan y entonces ahí va la aromita y lo que va haciendo es que esos deberías y esos juicios se los pones a los demás. Tú deberías, deberías haber hecho esto, uy, hubieras hecho no sé qué. Ay, es que con estas cualidades que tienes deberías o no deberías hacer tal. Es tanto lo que acumulaste dentro de ti que algo pasa que los estás proyectando afuera. Entonces, todas las reglas, deberías y juicios que estás usando contra ti y luego proyectas contra los demás, todo eso lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y de verdad que estar acumulando esas reglas y deberías te quita la facilidad. Y luego hay quien me pregunta, ¿y cómo voy a vivir si ya no tengo esos deberías y esas reglas y todas esas cosas que memoricé de bueno o malo? O sea, mi vida va a ser un caos, ¿qué va a pasar? La sugerencia es que pruebes vivir desde el percibir. El percibir no tiene nada que ver con estar viendo hacia el pasado, tiene que ver con conectarte con el presente, con quién eres tú ahorita, con qué está ocurriendo en tu entorno y desde este presente ahora sí elegir qué es aquello que va a crear más en tu vida hacia futuro, qué va a contribuir con tu más grandioso futuro. No tiene que ver con el pasado, con reglas aprendidas, con cosas impuestas, con cosas que concluiste, nada que ver con el pasado, es percibir, sentir, percibir el presente, reconocer quién soy en este presente y quién quiero ser al futuro y qué va a crear mi más grandioso futuro. Es una libertad gigantesca. Todo lo que no te permita conectar con esta libertad de crear facilidad hacia ti y hacia tus personas cercanas, todo lo que no permita esto, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y vamos con nuestra siguiente repetición. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y la número 15, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Ya vamos a la mitad y creo que vamos a buen tiempo. Lo que pasa es que
No puse el cronómetro, pero sí me fijé a qué horas empecé. Y vamos bien, vamos bien. Les platico cuántas cosas estamos acumulando que nos quitan la facilidad. Y una de esas cosas, obviamente, son objetos físicos. ¿Cuántos objetos físicos tienes en tu entorno que te están estorbando, que ya no funcionan, que están descompuestos o rotos, o que alguien te los regaló y ni te gustan? ¿Cuántos objetos, cosas tienes en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, que lo único que están haciendo es estorbar? ¿Cuántas, por ejemplo, prendas de ropa tienes que alguien te regaló y ni te gusta el color, ni te gusta la tela, te la pones y pica y ahí la tienes acumulada, ocupando espacio, guardando ahí polvo y causando algo a nivel energético que es como una sensación de estancamiento, de no te quiero usar o no te puedo usar porque estás descompuesto, pero tampoco te elimino, tampoco te regalo, tampoco te muevo. Es un estancamiento que se está creando ahí y mentalmente es un desgaste, porque aunque tú digas, ay, paso todos los días por ese pasillo, por ese lugar y no lo veo, sí lo estás viendo, sí lo estás percibiendo y tu mente entra en esta historia de, esto no lo puedo mover por esto y esto, esto lo voy a mandar a arreglar y se va a componer. ¿Cuántos objetos estás acumulando que te están robando energía y te están quitando facilidad? Todo lo que es tu tendencia a acumular objetos y a no distinguir cuál se queda y cuál se va. Todo eso lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué acumulación de objetos y objetos acumulados estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que eso es, lo podemos destruir y es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lo que no te permita percibir y distinguir la fuga gigantesca de energía que están causando los objetos acumulados, todo lo que no te permita distinguirlo lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y terminé de decir la pregunta y me di cuenta que esta es una de las preguntas avanzadas. ¿Por qué? Porque cuando tú pides percibir algo y distinguir algo, es, estás quitándote una venda de los ojos y vas a ver algo incómodo que siempre estuvo ahí, pero como no lo podías ver, no lo podías resolver. Entonces, voluntariamente quiero esta incomodidad para poderlo resolver y una vez que lo resuelva, mejorar todo en mi vida. Es un paso de conciencia. Es, ya no quiero más ojos vendados, ya no quiero taparme los oídos, ya no quiero hacerme como el que no pasó y que esto se empeore, se encharque y sea un problemón. Quiero solucionarlo ya. Es un acto de conciencia muy fuerte. Entonces, si esto te mueve mucha energía y empiezas a sentir como mucha incomodidad en los próximos días por esta pregunta, perdón, y te recomiendo que escuches el audio número 10, es salir de la zona de confort. Entonces, si tú eres de las personas que físicamente acumula mucho y te empiezas a sentir ansiedad y desesperado porque ahora ves el daño que te hace eso, ve el video 10, salir de zona de confort, y te va a ayudar a que te desatores. El video 10 de el 30 por 30 de facilidad. Y bueno, todo lo que trajo esto y lo que acabo de comentar y cualquier emoción negativa, implante de miedo, cualquier cosa negativa que se activó, lo destruimos y lo descreamos multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Les dije que iba a estar fuerte esta. Vamos con nuestro siguiente 5 repeticiones. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad?
Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, probatas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo destruimos y lo descreamos. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, probatas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Uy, y ya tenemos nuestra número 20. Qué impresionante. Vamos con estos grupitos de 5 cada vez más rápido. Siento que cada vez los digo más rápido. Yo creo que es ya la repetición y eso es muy bueno porque nos brincamos la mente y creamos cambio de energía. Estoy platicándoles del daño que nos hace energéticamente acumular, acumular cosas, acumular pensamientos, acumular ideas. Pero ¿qué crees? Hay algo que cuando lo acumulas, envejeces, pero a una velocidad, te haces viejito, pasita, así, mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¡puf! Cuando acumulas historias, cuando acumulas historias dramáticas, historias limitantes, historias que te mantienen anclado a estar pensando en ese pasado y no crear tu futuro. Hay acumuladores de experiencias negativas, de historias negativas, pero también de historias tan positivas que estás en la lela y no sé si te ha tocado alguna persona, algún amigo que se vuelven a juntar después de un año, de esos que siempre ves nada más una vez al año, cerca de Navidad, las posadas, de esos que se ven una vez al año y te vuelve a platicar la misma historia de hace 10 años. Sí, cuando yo fui y entonces logré y entonces hice, dice, se quedó estancado, se quedó sin crecer, se quedó ¡puf! Pegado a una historia, a una experiencia. No importa si es positiva o negativa, te quedaste como, pues sí, anclado, como si fuera un anzuelo, y entonces tu mente se va más al pasado que hacia crear y usar toda tu fuerza hacia el futuro. Entonces, todos los lugares donde tu mente o tu ser está anclado a experiencias pasadas, a historias pasadas, buenas o malas, todo eso lo podemos destruir y descrear. Multiplicado por un diosillón, por favor. ¿Sí? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué experiencias negativas y qué historias negativas estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que eso es, lo podemos destruir y descrear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué experiencias e historias positivas o negativas estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podría tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que esto es, lo podemos destruir, es crear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y como siempre, dejo lo mejor para el final, así que vamos por nuestra repetición de 5 y luego la cereza del pastel, la mejor información que nos va a ayudar a tener mucha más facilidad. Empezamos y es cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad. Todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear. Multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá.
¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y la número 5 de este grupito, ¿cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todas las personas que me están acompañando en vivo me las imagino bien calladas, así como que, "Oh". El tema de hoy, muy, muy fuerte. Si este tema te movió muchas emociones, recuerda que el cuerpo te puede pedir sal, azúcar o agua. Si te pide agua, por favor, toma mucha, mucha agua durante el día. El cuerpo lo necesita para recuperar todo lo que usó para mover energía. Si te pide azúcar, puedes poner tantita azúcar debajo de la lengua o tantita miel y estar jugando con ella para que el cuerpo agarre la señal de que ya le estás dando lo que requiere. Y si requiere sal, lo mismo, tantita sal debajo de la lengua o un suero de los que te venden en la farmacia que te recupera todos los minerales que se tienen que usar cuando muevas energía. Y especialmente si hablamos de emociones. ¿Y qué crees? Hay emociones que acumulamos. Cuando acumulamos una emoción negativa, cuando acumulamos un sentimiento, le causamos un daño al cuerpo. Entonces, todo sentimiento acumulado es un resentimiento, es un rencor, es algo que te está como envenenando por dentro, es una fabriquita de veneno. Las veces que no perdonas, y perdonar no significa que vas a hacer y conectar con la otra persona y darle permiso que repita lo mismo. No, 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 no. Significa que vas a estar en paz y que vas a sacar la fábrica de veneno de ti y que se apague y que se destruya y descree para siempre. No, no significa reconciliarte, significa quitar ese odio, quitar ese rencor, quitar ese enojo, las tristezas acumuladas, este resentimiento de tristeza, esta tristeza que luego crece, se pudre y se convierte en depresión. Entonces, ¿cuántas emociones estás acumulando? Todo lo que te mantenga esclavizado, esclavizada, a estar acumulando emociones negativas, lo podemos destruir, es crear en este momento, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, falta de libertad emocional, todo eso lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todas las emociones que acumulaste y se densificaron en tu cuerpo, se solidificaron en tu cuerpo o se materializaron en tu cuerpo en este momento, las podemos derretir, destruir, descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. En Access hay una frase que es partículas de conciencia. Donde tú pones partículas de conciencia, dices la orden y mandas partículas de conciencia, todo cambia. Entonces, dentro de ti, al lugar donde sientes que tienes acumuladas emociones negativas, a ese lugar físico le puedes mandar partículas de conciencia. Hay personas que dicen, es que el rencor lo siento en el corazón.
partículas de conciencia a ese lugar en el corazón. Hay personas que dicen, no, es que a mí siento así el golpe en el hígado del coraje, partículas de conciencia al hígado, partículas de conciencia, y con esto es un primer pasito para ayudarte a sacar emociones acumuladas. Si tienes oportunidad, ve a una sesión de barras, te va a ayudar a que saques mucho de emociones acumuladas. Y hay una técnica dentro de Access que se llama facelift. Facelift te ayuda cuando la emoción se fue al cuerpo, cuando la emoción se quedó hecha nudo en el cuerpo. Facelift te derrite, esa es la palabra, no te relaja, te derrite. Y aquí tenemos a Fernanda Vargas, que también está en el WhatsApp de nuestro grupo del WhatsApp, y ella ahí puedes pedirle informes y da unas sesiones impresionantes de esta técnica dentro de Access. Y si quieres barras, me contactas a mí. Yo también doy barras. Y voy a seguir, ya me pasé de tiempo, me rindo, me pasé de tiempo, ni modo, pero hay que dar un buen cierre a este súper tema y ahí les va. ¿Qué rencores, resentimientos y emociones acumuladas estás usando para alejarte, contradecir y no permitir la facilidad que podrías tener y que mejoraría todo en tu vida? Todo lo que eso es, todo lo que eso trae, todo lo que hay detrás de eso y todo lo que no permite que eso cambie, lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y seguimos con nuestro último grupito de 5. Ay, vi que Fer puso corazoncitos con brillitos. Gracias, Fer. Y seguimos. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad? Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Ay, cuánta más facilidad puedo tener en mí y en todo aquello que concluí que ya no podía tener más facilidad. Cuánta más, cuánta más, cuánta más. Todo lo que no permita esto lo podemos destruir, es crear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Creo que me brinqué decir el enunciado aclarador una vez. Es que me emocioné mucho, pero aún así funciona. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Chicos, si esta sesión les movió mucho, ya les recomendé que vean el número 10 que nos ayuda a salir de la zona de confort. Y hay otro, el día 5 de esta facilidad 30 por 30, el día 5 grabamos emociones. Si ahorita con esta última parte las emociones te quedaron como que medias moviditas, toma agua, toma sal, toma azúcar, pregúntale a tu cuerpo qué de esas tres cosas necesita y mira el video 5, que es dar otra limpiecita más a las emociones. Les agradezco mucho que me estén acompañando en este 30 por 30, porque sé que cada persona que está haciendo estos 30 días va a tener más facilidad para su vida y con eso va a crear un futuro más grandioso para ella y para todos los que están conectados con ella, para su familia, para sus seres queridos. Entonces, muchas gracias porque estamos de verdad cambiando el mundo de cada una con todo el tiempo que le dedicas a este 30 por 30. Y sí, hoy me pasé de tiempo, pero estamos de vacaciones todos. Entonces, no me vayan a regañar por los mensajitos de WhatsApp. Voy a actualizar el link para que ahí tengan mi WhatsApp
y el grupo de WhatsApp y tengan la lista completa de los 30 y encuentren bien rápido qué día y cómo y todo. Un abrazo tototote, los quiero mucho, besos, 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 besos. Hasta pronto y nos vemos mañana, día 19, también grabado, pero también bien bueno. Bye.